Les invito, hermano, a leer hoy la palabra del Señor en Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 22. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 22. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Denle gloria a Dios y pueden sentarse. Gloria a Jesús. Le he titulado: la iglesia es poderosa como el ejército de Dios. Y la Biblia los dice, hermanos, en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Ese es un poder en lo sobrenatural en cuanto a lo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que este ejército es el ejército vencedor, el ejército de Dios, aquel que no pierde batalla, aquel que todo lo puede porque Cristo los ha dado el poder, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que los fortalece y fortalece su fe, fortalece mi fe, fortalece la fe del que los escucha y del que los ve, y a todo aquel que pueda creer en el Señor Jesucristo es más que vencedor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios. Mis estimados hermanos, esto no es un cuento, es palabra de Dios y es poder de Dios. Le voy a mostrar, hermanos, dos hombres de Dios, dos hombres ungidos por Dios y para Dios, dos hombres preparados para ejercer la obra de Dios aquí en la tierra, hombres como usted y como yo. Y estos hombres, hermanos, ambos fueron reyes. Ambos, hermanos, estos hombres tuvieron un ejército. Dice la Biblia que usted y yo fuimos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque el Señor, dice en Apocalipsis, los hizo reyes y sacerdotes. Así que, hermano, no hay diferencia entre estos hombres y usted. Y estos hombres, hermanos, uno de ellos es David, el otro es Saúl. Uno era de humilde corazón y el otro era de sentimientos humanos. Pero estos dos representan la iglesia hoy en día. Usted que ve las redes sociales, cómo distorsionan el evangelio. Usted va a poder ver la característica de estos dos hombres que fueron, hermanos, ungidos para ganar las batallas, para entrar y ganar sus almas para el Señor, para escapar del castigo eterno. Ambos fueron llamados con un propósito de hacer la voluntad de Dios como usted y yo. Fuimos llamados con un propósito de alcanzar esa salvación. No sé cuántos los pueden creer, pero de eso se trata el evangelio, de que su vida y mi vida sea salva. Pero para esto necesitamos ser valientes. Mis estimados hermanos, estos dos hombres, hablamos del hombre de sentimiento humano, Saúl. Un hombre impulsado, hermano, por su ego, por su valentía quizás,
o quizás porque se creía que era el primero que Dios había llamado. Y el profeta le dice, te vas a encontrar en el camino una compañía de profetas y ahí en ese lugar serás mudado en un nuevo hombre. Dios te va a mudar tu corazón y haz lo que quiera de allí en adelante. Mis estimados hermanos, ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia, hermano, que este hombre se encontró con esa compañía. Dice que este hombre hasta profetizaba y dice que su corazón fue mudado. Ahora, no es, hermano, nada diferente entre usted y yo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo pues que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos un hombre y una mujer transformada en el Evangelio por voluntad de Dios y por la gracia de Dios. Una persona transformada para hacer historia en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a este hombre, hermano, se le había dado una cita de un día donde debería de sacrificar o traer un toro para ofrecerlo en holocausto a Dios por la celebración de que Dios lo había llamado como un rey. Se llega el día, el momento, la hora. Hermano, está este hombre esperando que llegara el profeta. Y todo esto que estamos viendo está relacionado hoy en día en muchas veces en actitudes de la iglesia escogida por Dios. Al no llegar el profeta, dice la palabra del Señor, y dice que él, al mirar que el pueblo se le iba, dice que él ofreció a Dios el holocausto. Hermano, cuando no le pertenecía, entregarlo él o ofrecerlo a Dios, ni a él ni a su pueblo, sino a aquellos sacerdotes. Cuando llega el profeta o el sacerdote, le dice, locamente has actuado. ¿Qué quiere decir con esto? Mis hermanos, amados hermanos, hay personas que hurtan el puesto de otros, hermano, y esto comete un gran error, porque Dios al que llama capacita. No es a la congregación que tiene que hacer las obras del pastor. Hermano, esto significa que cada quien que Dios llamó lo capacitó para que haga así conforme el llamado y el propósito de Dios. No le era lícito, pero él lo hizo. Y esto le cuesta la vida y le cuesta también su reinado. Y la maldad sigue siendo evidente de él. Luego, no sé si le puedan subir un poco el micrófono, siento que está un poquito bajo. A los días, hermanos, el enemigo está invadiendo su territorio. De tal manera que este demonio está amenazando al pueblo para que sean esclavizarlo, para cegarlos y para atarlos para que sean esclavos. Son los planes del enemigo a través de los demonios que quieren esclavizar al cristiano para que no haga la voluntad de Dios. Y dice que este hombre llamado Goliat estaba amenazando al pueblo. Pero había un hombre que se había guardado para Dios. Había un hombre que oraba a Dios, que dependía de Dios, que él estaba en Dios y Dios estaba con él. Y solamente de esta manera podrían vencer al enemigo.
Y este hombre salió de sobresaliente. Y dice que se enfrentó contra aquel hombre, contra aquel gigante, contra aquel principado. Lo mata y lo derriba y sigue matando de su gente. Por esta buena caridad, por esta buena obra, hermanos, aquel hombre que andaba conforme a la carne se levantó en odio, en envidia, en ira. Le tiró 2 lanzas a este hombre de Dios para matarlo. Porque la fama de este joven había subido y sobrepasado aún su reinado. Dice que este rey que andaba según la carne había matado apenas él 1000, pero este joven había matado 10,000. Así que, hermanos, lo valeroso son aquellas personas que están en el Señor. Estos son los que, hermanos, son los que avanzan sin dificultad alguna, pero todo tiene que pagarse a precio de sacrificio. Este hombre sale huyendo, sale del palacio, sale de aquel lugar. Mis estimados hermanos, se llega a tiempo donde este hombre, este rey que se había apartado de Dios, va a buscar al pueblo de Dios, va a buscar a los sacerdotes en una provincia, en un lugar, hermanos, donde se llama la ciudad Noab, que queda junto a Jerusalén. Todo un pueblo de Dios lo trae el ejército. Este hombre rey y el ejército era perverso. Se habían apartado ambos de la presencia del Señor. Hacían lo malo sin temor alguno. Trajeron todos los sacerdotes y delante de todo el pueblo lo decapitaron. Los desvivieron a todos. Hermanos, qué triste es de un hombre que fue ungido por Dios, cambiado su corazón, donde pudo poder ver la gloria de Dios, porque este rey había profetizado con los profetas. Sabía la gloria de Dios, sabía todo lo que Dios hacía. Qué triste es, hermano, la dureza del corazón del hombre cuando se aparta de Dios. Mas dice en Salmo capítulo 32, versículo 9, dice la palabra del Señor, 8, 9, por ahí está. Pero dice, hermanos, que esto es algo terrible. Es algo que Dios compara, hermano, a la gente. Algo, hermano, bien pesado en cuanto a esta comparación. Mis estimados hermanos, donde el pasaje que he anunciado, donde los habla, hermano, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabresto o con freno para que venga donde su dueño. Es lo que Dios habla. La ignorancia tan fatal de hacer lo malo, hermano, es considerado peor que un animal del campo. Pero no solamente Dios habla de esta ignorancia humana, pero dice el Señor que a veces los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, dice, así dice Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso es que el hombre alejado de Dios solamente hace lo malo, solamente hace lo contrario.
Para hacer la voluntad de Dios debemos de estar en la presencia de Dios. Mis estimados hermanos, dice en Isaías 1:3, dice la palabra del Señor, hermano, que el buey conoce a su Señor, mas el asno, dice, conoce su pesebre. Y tú, pueblo de Dios, no me conoces a mí. Mire lo que es apartarse de la presencia del Señor. Mis estimados hermanos, como este hombre desvive a los sacerdotes, no es la excepción hoy en día. Hermano, yo creo que usted no ha tapado su vista ni sus oídos para que no oiga lo que ha acontecido. Miles de miles hoy en día han sido desvividos, descapitados, porque escrito está. Pero estoy hablando miles de cristianos que han sido descapitados. Esto es, hermano, la maldad sobre el hombre. Y todavía falta, según la Biblia, porque dice que esta gente que han sido desvividos, dice que estos claman a Dios para que se haga justicia. Mas dice el Señor, Él dice que no es tiempo todavía, porque falta un número más para que la ira de Dios descienda sobre la tierra, sobre estos hombres perversos. Mientras usted y yo estamos buscando el rostro del Señor, mi hermano, es necesario humillarlo ante Dios. Quiero hablarle un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Un hombre, hermano, apartado como usted y como yo, hermano, para servir al Señor. Dice que este hombre, David, dice que se va a un lugar llamado, como le llama, Primera de Samuel 22, un lugar llamado la cueva de Adullam. Allí le están llegando las personas que le habrían de ayudar. Mis estimados hermanos, ¿tendría necesidad David de estar acompañado, de hacer su ejército? Si este hombre estaba con Dios, este hombre mataba a 200 en un momento, mataba a 10,000 en un instante. ¿Tendría él necesidad de estar con ejército? Pues no era su voluntad, pero sí era la voluntad de Dios que escogiera ese ejército conforme al ejército de Dios. Y dice la palabra del Señor que en esa cueva dice que se reunieron todos sus hermanos y todos aquellos. ¿Sabe quiénes son estos? La iglesia redimida, la iglesia que volará con Dios. La iglesia que no se quedará en la tierra por ignorante. La iglesia que se ha santificado día con día. Pero mire el proceso de esta iglesia. Los que estaban allí con David o los que llegaban no eran hombres, hermanos, que habían vivido en su casa, donde no les faltaba nada, donde estaban todos confiados, donde no le faltaba comida, donde no tenían tristeza. No, los afligidos de espíritu, los endeudados, los que el mismo gobierno seguía para quitarle, hermanos, la existencia de su alma. Estos hermanos eran los que estaban allí, los que eran perseguidos. ¿Por quiénes? Por aquel que Dios había ungido. Para que vea el proceso de la iglesia, que entre los mismos hermanos tenemos que ser valientes y afirmados, porque el proceso del cristiano los hace tener más fe y depender más de Dios. Hoy en día, hermano, no hay, hermano, otro evangelio, la apostasía. Nadie, como dicen, nadie le quiere aguantar nada a nadie. Todos quisiéramos más bien pagar por el evangelio, pagar para que Dios me haga un milagro, pagar para que Dios tenga misericordia de mí. Eso es lo que hoy muchos creen.
y tienen un evangelio acomodado a su creencia, mas no a la voluntad de nuestro Señor. Nuestro Señor, hermano, es de que nosotros, nuestro carácter debe de ser un carácter humilde, un carácter buscando de Dios, sacrificando este cuerpo, negándolos a nosotros mismos para presentarlo delante de Dios. Si usted ve, hermanos, si usted ve en segunda de Samuel, capítulo 23 en delante, le va a enseñar lo que este ejército era. Dice que este ejército era poderoso. Dice que uno de ellos peleó, dice, con 800 hombres y los mató. Dice que otro peleó con otros más de 300 y él ganó. Otro con 300 y no había quien le metía las manos. ¿Por qué? Dice que ellos estaban con Dios y Dios estaba con ellos. Una cosa es que diga yo soy cristiano. Otra cosa es que diga Dios que sí soy cristiano. Es algo, hermano, que para ser cristiano debemos nosotros estar con Dios y andar con Dios. Y Él andará con nosotros. Allí es donde tendremos la victoria. Allí es donde no importa si lo menosprecian o los ofenden o los digan lo que los digan. Hermanos, y lo peor es nuestros seres queridos, los mismos de la iglesia. Pero esto es necesario para saber si somos cristianos o no somos. Esto es necesario si somos humildes o somos soberbios. Esto es necesario, hermanos, padecer todas estas cosas para ser probados y ser hijo de Dios. Denle en palmas al Cristo de la gloria. La Biblia los enseña y los dice en Mateo capítulo 5 versículo, hermanos, 44, donde, hermanos, no es cualquiera el que pasa estos procesos, pero es necesario que nosotros demos ese paso hacia adelante, mis estimados hermanos. Mateo capítulo 5 versículo 44, pero esto digo, andad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a aquellos que os aborrecen, orad por aquellos que ultrajan y persiguen. Esto es de parte de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que amar a su enemigo, usted cree que es como tomarse un vaso de café o una soda? Mis estimados hermanos, para esto se necesita ver nacido de nuevo. Para esto se necesita, hermano, estar con Dios y Dios que esté con nosotros. Para esto se necesita la humildad. Para esto se necesita la identidad de nuestro Señor Jesucristo revelado en nosotros. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nosotros somos carta leída ante la sociedad. Dice Pablo, también dice Lucas, los dice. El doctor Lucas los dice, hermano, dice que nosotros, dice que somos como el árbol, dice que somos identificados por nuestras obras. ¿Quiénes somos? Si somos de Dios o no somos de Dios. Entonces hay alguien que está entre nosotros y es el Espíritu Santo el que está pasando cuentas y medidas, porque dice la palabra del Señor, de todo lo que hablé nuestra boca daremos cuenta en aquel día. Mi estimados hermanos, ¿usted cree que el cristiano es de los valientes, no es de los cobardes? Dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes son los que tienen potestad y poder sobre los demonios. Mis estimados hermanos, incluso hay enfermedades que son puestas por los demonios, pero en la iglesia hay un poder en lo sobrenatural para liberar, para sanar. Bendito sea el nombre de Jesús, porque ese poder ha sido puesto y dado por Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dice Proverbios 25 y 21 y 22? Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan.
Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y así de esta manera amontonarás agua sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Hay alguien que te va a pagar. Hay alguien, hermano, que te va a pagar. Pero si lo negamos a nosotros mismos, para hacer esto, hermano, hay que negarlo a nosotros mismos. Tendríamos que ver muerto al viejo hombre, porque el viejo hombre no quiere humillarse, no quiere sosegarse a la palabra del Señor. Quiere ser el más grande, quiere ser el más importante, quiere ser el más creído. Pero hermano, aquel que ha muerto para Cristo Jesús, hermano, para esto es un gozo, es una alegría levantar al necio y andar con él y hacerle bien. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos, es muy importante el poder identificar el proceso que Dios hace con el cristiano. Es muy importante para que en el día de la prueba no salgamos huyendo del redil del Señor, sino permanecer. Te pueden odiar, pueden hablar cuantas cosas de ti, pero hay un Dios que lo está viendo. Y dice la Biblia, hermano, que la venganza no es del hombre, que la venganza es de aquel que los llamó. Porque hay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Hay de aquel, hermano, por eso es que cuando una persona es humilde, se humilla ante Dios, va de rodillas, entonces Dios pelea. Así que pelee Dios o no pelee, la idea y la fe es seguir nosotros humillados ante nuestro Señor Jesucristo. Amar a aquellos, porque quien es el necio es falto de entendimiento. Quien es soberbio, hermanos, es falta de sabiduría. Porque Dios, mire, avergonzó a los fuertes, trayendo a los débiles como usted y como yo. Avergonzó a los sabios, hermanos, trayéndolos con humildad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis estimados hermanos, Dios los sacó de ese lodo cenagoso para hacerlo alguien importante, tan importante que más brillante que esa luz, porque el evangelio alumbra a los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entonces ver el ejemplo de estos hombres. Siendo llamado como rey, este hombre andaba en el campo. Este hombre no se quejaba. Este hombre aguantaba hambre, aguantaba sed. Este hombre andaba dependiendo de Dios y no de su voluntad. Por eso es que llega su tiempo donde es puesto como rey. Siendo puesto como rey, fue y buscó uno, hermano, que era paralítico, para que comiese en su mesa y siendo el rey. Miramos allí la humildad que había en el corazón de este hombre. ¿Se imagina cuántos hermanos hoy altivos que se afrentan de aquellas personas que son discapacitadas en vez de ayudarlos? Dios los libre de todo mal y Dios los ayude para bendecir a estas personas, para ir en ayuda a estas personas. Dios los sea dando la finanza para poderle dar el pan a aquel que no tiene. Dios bendiga nuestra finanza para darle conforme a la necesidad al paralítico, al enfermo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios ponga esa área económica para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque dice el Señor que al que da de comer al hambriento, dice que a Dios presta. Que cuando le servimos al necesitado, a Dios estamos prestando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario hacer la gloria de Dios, hacer la voluntad de Dios. Este es el evangelio, hermano, de Jesucristo. Que los amemos unos a otros, hermanos, que no seamos indiferentes, porque el que no ama a su hermano no podrá amar a Dios. Hermano, es necesario que de tal manera identifiquémoslo como hijo de Dios
o amando al prójimo como a nosotros mismos, amando a Dios sobre todas las cosas, porque Él para esto los ha llamado. Y es necesario empezar a caminar en el camino de la fe, en el camino del evangelio, hacia hacer la voluntad el cual se los ha dado que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Denle en gloria al Rey de gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Levantémoslos, hermanos, porque Cristo está a la puerta. Jesucristo viene por la iglesia, a buscar una iglesia que no se va a preparar, a una iglesia que ya está preparada, a una iglesia, hermanos, que está esperando al Rey de Reyes, que está vestida de novia, que está esperando con pureza espiritual y físicamente. Mis estimados hermanos, ¿y sabe qué es sabe qué es? Hay algo, hermano, que Dios hace y también el ser humano hace. Las mujeres vienen, hermano, elegantes, vestidas en la iglesia. Pero ¿qué pasa fuera de la iglesia? ¿Y sabe qué dice? Que el día que Jesucristo venga, dice la Biblia que va a venir no cuando esté la congregación en la iglesia. Sé la diferencia. Dice que estarán en el campo. Dos estarán en el campo trabajando. Y allá es donde va a ver Dios su vestimenta espiritual y físicamente. Dice que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dice que estarán en su hogar. Dice que estarán echando tortilla, moliendo masa, harina, moliendo en un molino. Y dice que ahí serán tomadas. No dice que la venida del Señor estaremos en la iglesia. Dice que estaremos fuera de la iglesia. Por eso es que el cristiano, hermanos, se identifica, hermanos, fuera de la iglesia y adentro de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque usted y yo fuimos llamados a ser el templo del Espíritu Santo, donde la luz del evangelio alumbra dentro de nosotros, donde amamos a Dios sobre todas las cosas, donde los negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es necesario estar orando y velando para que no los sorprenda en aquel día. Orar y velar. Velar no es hacer vigilia como lo que hacemos. No, velar es que el pecado no los tome a nosotros como instrumento inmundo, sino, hermano, mirar de dónde viene, qué es lo malo, qué es lo bueno, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Es necesario santificarlo día con día, vivir, velar, estar en la presencia del Señor, donde vayamos, donde estemos, glorificar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una iglesia que está esperando, una iglesia que le dice: Señor, ven, una iglesia que le dice: Señor, te estoy esperando. Ese momento quiero tener ese encuentro. Señor, yo estoy listo. Señor, ahora que yo estoy listo, Señor, venga por mí, Señor. No sea que el día de mañana me aparte de su presencia. Hoy que estoy preparado, hoy que estoy listo, Señor, venga sobre mí, venga sobre mí. Y esto hay que hacerlo día con día. Señor, te amo tu venida. Señor, su Espíritu Santo me inspira a hacer su voluntad. Espíritu Santo, tú eres mi socorro, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustento, tú eres mi todo, Señor. Bendito sea el nombre que sobre todo nombre. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, el cual los santifica y los purifica. Somos el ejército poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra debemos de estar preparados. Esa es, hermano, la fe de este ejército, el cual es usted y soy yo. Estemos de pies. Vamos a orar al Padre y démosle gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Se imagina que usted, antes que viniera a este mundo, cuando fue formado
en el vientre de su madre, usted fue uno de los vencedores. Usted fue uno de los vencedores. Hay chistes que hoy hacen y dice, mejor hubiera sido yo cobarde y no le hubiera ganado a mi hermano. Le dice el otro, pero por envidioso le ganaste y ganaste la carrera. Así que, hermano, no es que seamos envidiosos, sino que son chistes. Sino que desde antes Dios los hizo fuertes, los hizo vencedores. Le ganamos a miles de hermanos. Perdieron ellos la oportunidad y Dios se la dio a usted. Así que usted no es un cobarde. Usted es un testimonio vivo de que usted es una persona vencedora. Mas Dios lo escogió porque hay muchos miles y miles de cobardes allá afuera. Y usted está aquí no por cobarde, por valiente, porque ha sido llamado para vencer. Fue llamado para vencer, venció. Ahora en la fe tiene que vencer. Y tenemos el poder porque no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Lo hacemos porque el Espíritu Santo está en su vida y está en mi vida. Y con Él lo podemos todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele en palma a aquel que todo lo puede, aquel que está con nosotros. Bendecimos el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita la oración, puede pasar acá mientras estemos orando. Eterno Dios, Padre eterno, Padre amado, Señor Jesús. Estamos iniciando este año, Señor, donde le pido, Señor, que no los deje, que no los desampare. Más, Señor, que sea Dios Padre, llevándolos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Señor, donde podamos seguir siendo la evidencia del poder del Espíritu Santo. Fuimos llamados para vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy aún nuestra voz tiene poder. Aún, Señor, nuestra palabra tiene poder. Aún, Señor Jesucristo, hoy, Señor Jesús, hay poder en lo sobrenatural. Hay poder en lo espiritual. Hay poder en lo físico, Señor, porque los ha hecho poderosos. Hoy podemos hacer todo, Señor Dios Padre. Podemos hacer y está al alcance del hacer como el también no hacer. Hay poder en nuestras vidas. Hay poder en nuestras decisiones. Señor, como de negarlo, como de decir, heme aquí, Señor. Señor, hay poder en lo sobrenatural aún. Señor Jesucristo, estamos acá, Señor, Dios mío, pidiendo su misericordia y que los lleve de gloria en gloria. Y que hagamos, Señor, así su voluntad. Que lo neguemos a nosotros mismos para que sea, Señor, haciendo usted en mí lo que ha propuesto, Señor, para bien. Bendiga, Señor Jesucristo, las almas, Señor, que hoy se encuentran en este lugar. Dios mío, sean derribadas todas ataduras en el nombre de Jesús de aquellas almas. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, toda atadura por causa de la unción serán deshechas, serán derribadas en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bueno, Señor Dios todopoderoso, bendito sea, oh Cordero de Dios, bendito sea mi Señor Jesucristo, bendito sea mi amado Señor. Venga, Dios Padre, a tu reino, Señor. Oh Dios mío, haga, Señor, su voluntad en medio nuestro. Mira, Padre amado, Señor Dios mío, mira esta jovencita, Señor, el cual presento delante de ti, Señor Dios mío, donde ella recibió un día una palabra, Señor Dios mío, que sería triunfante, Señor Dios Padre, donde ella, Señor Jesucristo, que sus planes y propósitos en cual su meta habría de ser realidad. Hoy en el nombre de Jesús, hecho está, oh Dios mío, hecho está esa obra, Dios mío, donde sus manos recibirán, Señor, esos títulos, donde en sus manos, Señor, Dios mío, ostendrá, Señor, lo que para muchos ha sido imposible. Señor, tú lo has hecho ya posible, Señor, porque de antes que ella fuera a ese lugar, mi Dios amado, tú
en sus planes ya estaba, Señor, cumplir con ella su realidad. Señor, que cuando siempre ella se acuerde de su trabajo que estará haciendo, Señor, que ella pueda decir gracias, Señor, porque esto no vino por voluntad humana, esto vino, Señor, por su gracia y por su misericordia. Ese título, Señor, estará en sus manos. Ese título, Señor, estará en sus manos. Oh glorioso Dios, bendito sea, oh Rey de gloria, bendecido sea el nombre que sobre todo nombre. Bendígale, Señor, para que haya en ella, Señor, ese querer de glorificar y de exaltar, Señor, su santo nombre. Guárdale, Señor, donde vaya. Guárdale, Señor. El Espíritu Santo será, Señor, en ella el gran conocimiento, Señor Dios Padre. Bendígale en sabiduría, inteligencia, que todo lo imposible se haga posible y quedará atrás todo lo imposible, Señor, porque la has hecho vencedora, vencedora, Señor Dios mío. Bendiga esta iglesia para que seamos la atalaya, Señor, del evangelio que has llamado, Señor Dios mío, para conquistar, Señor, a la humanidad. Bendiga este pueblo, Señor, poniendo su palabra, Señor, en sus labios, para que podamos ser los mensajeros, Señor, en estos tiempos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria y el poder. A Dios sea la gloria. Con Cristo todo lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde. Saludaos unos a otros.